¿Alguien dijo que yo me fui de mi barrio? ¿Pero cuándo? Sí, siempre estoy volviendo. Esa, papá. Bien ahí, bien. Mirá, hay frase nueva, mirá esa. El precio de la victoria es alto, pero igual así son las recompensas. Qué lindo. Pone música, Chapu, por favor. Algo está mal acá. Hay que poner música, música. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Qué querés que te maten? ¿Vos querés que te maten? Tómatela. No, para. Yo soy socio, pagué todas mis cuotas, soy socio vitalicio. Vengo a entrenar. Del club. Habla con la comisión directiva. A mí no me grité. Primero, este es mi gimnasio. No. El gimnasio es de los socios. No hay nadie que sea... Este es mi gimnasio, no. Es de todos nosotros, que pagamos para que esto esté como está. Y matá la música. Matá la música. A ver, me esperás acá un minuto, está todo bien. Esperame acá. Esa música te van a matar. No podés estar acá, querido. A ver si me entendés. ¿Vos estás loco? ¿Qué carajo querés acá? Bueno, tranquilo. No. Vamos a respetar. Vine a entrenar. De hoy en adelante. No me vine a ningún lado. Yo me voy a quedar acá hoy, mañana, pasado. Me voy a quedar acá a entrenar. A eso vine. Escúchame una cosita. Este es un gimnasio de boxeadores, no de mercenarios. Anda al grano, ¿qué querés decir con eso? Lo que quiero decir es que van a unir los amigos del pibe Dos Santos y te van a llenar la cabeza de corchazos. Respetame, po. Vos tenés que haber tirado la toalla antes, si lo sabés, por eso me tratás así. Al accidente, vos sabés cómo fue. Turco, acá no te quiere nadie, ¿por qué no te vas? No me importa, a ver, a mí no me importa si me quieren o no me quieren. Este es mi club, yo pagué la cuota, siempre pagué la cuota, soy socio vitalicio y me voy a quedar acá a entrenar. Así que ahora mismo me iré al vestuario, voy a cambiarme, voy a empezar a trabajar y punto. Y vos, que no pagás ninguna cuota, no me podés decir nada a mí. Si estás sin laburo, ¿qué cuota pagás vos? ¿Sabes qué? Podemos hacer una cosa. Traemos un par de sponsors, ¿eh? Hacemos un poco de plata, hacemos un poco de ruido. ¿Vos no te querés comprar unos guantes? ¿No querés volver? Aprovechar, hermano. Ahí tenés, te comprás los guantes, volvés, empezás de vuelta. ¿Eh? No, en serio, Ringo, en serio. Cuando uno está en la mala, hay dos maneras. O agarrás la banquina, que ya la conocés, o te pones derecho. El deporte te salva, dignifica, da salud. Respeto. ¿Por qué no volvés a entrenar? Hola, soy Rosa, yo. Hola, Camila. Qué lío, ¿no? Salmo acá. ¿Usted entrena acá también? No, yo vine a acompañar a un amigo nada más. Oso, vení. ¿Vos pensás dejar que este infeliz se quede acá a entrenar? Tiene razón, es socio. Encima es el único que garpa la cuota, es este. No, el único que garpa este no podemos hacer nada. No se puede poner por estatuto. Jefe, quería mostrarle algo nomás. Ahora no. Disculpame este momento, que estos infelices se creen porque tienen guita manejan al mundo, ¿sabes? Vení que te muestro para qué vinimos. Vení, sígueme. Pasa. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Te gusta? No, ¿qué se supone que...? Pero no me dijiste que precisabas un lugar para atender a los chicos. Sí. Y bueno, este lugar, mirá. Esto se arregla un poco, 2, 3 manos de cal y ya está. Podés laburar acá, lo podés atender. ¿Vos estás sugiriendo que yo monte un consultorio acá? Y claro, una camillita ahí, una balancita, un par de sillas y listo. ¿Qué otra cosa hace falta? Una habilitación. Eso hace falta. No puedo atender en cualquier lado. Es necesario una habilitación. Se la pido a Alejo. Alejo es mi compadre, yo se la pido y te la consigo. Yo te agradezco igual la intención, pero no... No, pero decime... Pará, decime la verdad. ¿Hay algún motivo por el cual no puedas atender acá? La habilitación. Yo te la consigo, te dije. No estoy todo el día encerrado. Aparte, la abuela dice que me tengo que cuidar la panza. No me deja comer porquerías y dulces. Anda, hijo, venga. Tienes que reposar. Ahora no lo deja salir, no lo deja comer nada, no. Bueno, es que la doctora ha dicho que tiene... Que nada, que ¿sabes qué? Mañana vamos a salir y vamos a pasear. ¿Sí? ¿Y qué me miras a mí? ¿Tú quieres ir a pasear con tu madre? Mañana vemos si está mejor y si la doctora lo autoriza. Pero ahora venga, a hacer pipí, tomamos una sopita y a dormir, ¿eh? Anda. Vamos. Anda, mi amor, anda. No lo trate como un enfermo, no lo deja hacer nada. Tú me vas a enseñar cómo cuidarlo, ¿verdad? Te importó bien poco la salud de tu hijo cuando te fuiste arrastrando detrás del zángano ese. Usted no sabe cómo fueron las cosas. Mira, acá ya lo único que yo sé es que el niño todavía resiente el abandono. Por otra parte, mira, que te juzgue Dios, porque yo no tengo por qué. Permiso. Santi, mañana te paso a buscar y salimos a pasear. ¿Querés? Eso lo decide el padre. Sí, con el padre después me arreglo yo. ¿Un beso, mami? Chao, mi amor.
Es insignificante lo que se vendió, ¿eh? Y todo, cada año se vende menos, es así. Y falta que me rindas vos. ¿Vos vendiste tus rifas? Estoy en eso, sí. No, el señorito no las vende. Las compra todas él, las rifas. Bueno, la plata, pero la verdad tendría que salir a venderla. Tiene otro valor el dinero así. ¿Sabes qué, Máximo? Eso es discriminación de clase. Porque como me tienen envidia que soy el único que genera plata acá, el único que tiene su propia platita. ¿Cuánto juntamos? Menos de la mitad que el mes pasado. Bueno, la peña, como siempre. No. ¿Peña? La Black Noiloso sí. ¿Eh? ¿De qué? Cuento unos tanguitos, bailo, No, chistecitos, canto, ¿no sabes? El año pasado. algunos chistes. Sí, es muy bueno, muy divertido. Este señor, 3 viejas se murieron de ataque de Andá, risa. Gorti, andá a verlo. Sí. Sí, señor. Decirle que queremos el club. ¿Es que la secretaria vino? ¿Qué haces acá vos? Nada, pasaba. Mañana se cumple... Tómatela. Pero no venía, Cuarte. ¡Mañana! ¡No! y ¡Chao! Tío, hola. No, que vengo... Hola. No era necesario que vinieras tú. Si vos me llamabas, iba yo a verte. Sí, no, vengo a ver a mi tío, te aviso. ¿A mí? Qué raro que vengas a verme. Sí, no, ¿Será que vino a verme a mí? Anda. ¿Qué? ¿Ringo querías? está? No, no está. Ah. ¿Querés que le diga algo? No, se estaba aprovechada para decirle algo, pero ¿Qué? vengo a verte a vos. ¿Para qué? Estamos cerrando el tema de la sucesión y Si quiere tu papá quiere decirme algo, a mí, que venga él. Sí, bueno, pero es lo Que mismo. venga él, que no mande a nadie. Tío, es Que no firmar sea unos cobarde. papeles. Que venga él y punto. Es ir a la fábrica y firmar unos papeles, nada más. Bueno, entonces, como te decía, Estás diciendo mucho últimamente vos, ¿no? que vos sos muy chiquita para ser tan mal educada, ¿no? Pero me gusta. Sí, me gustan las chiquitas difíciles. Escuchame una cosa, de acá a fin de mes, vos y yo estamos saliendo. Escúchame, no será el mejor lugar, pero antes que nada, ¿o no? No, es un montón esto. ¿Qué te parece? bueno. Tampoco quiero invadir yo, viste, de llegar con mis cosas y todo. ¿Y invadir qué? Camila, si te traigo acá no invadís nada. Si te sirve, bienvenida. Sí, claro que sirve, ¿cómo no va a servir? Bienvenida, entonces, olvídate. Fíjate qué te gusta. Oh, Dios, qué manera de cortarte el mambo. ¿Qué pasa? No llamo para insultarte. No te voy a denunciar por el golpe que me diste. Yo sí sé perdonar. Ah, bueno, puede ser tan cara dura. ¿De qué estás hablando? Decime gracias. Esta te la dejo pasar. ¿Dejar pasar qué cosa? ¿De qué hablas? ¿Me estás cargando? No me grites. No te llamé para que me grites. Solo te llamé para decirte que quiero sacar a pasear a Santino. Mirá, a ver si me entendés. Faltan 2 días para tu día de visita. Lo quiero sacar mañana. Soy su madre y tengo todo el derecho del mundo. Mirá, yo nunca te prohibí ver al nene. Pero no quiero verlo con tu vieja revoloteando por ahí. Estoy harta. ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo que me cuente algo? No entendés, no le tenemos miedo a nada. A ver si entendés vos. Santino está mal con todo lo que está pasando. Si lo querés ver, vas acá si lo ves. A pasear, no. Qué acomplejado que sos. ¿Tenés miedo a las comparaciones? Si lo querés ver, vas a casa y lo ves. No lo sacás. ¿Está claro? ¿Todo bien? Ah, sí, no, todo bien. Disculpame, ¿eh? Es que esta piba saca lo peor de mí. Yo no contesto si no soy así. Algún enganche debe tener con vos, porque si no... No tiene ningún enganche conmigo. Tiene un hijo. Y bastante poco se acuerda de su hijo. Oso, te tenés que pasar el estatuto del club por donde no te da el sol. ¿Cómo lo vas a dejar entrenar acá? Estás re loco. No me des cuerda que arranque. Ah, bueno, lo único que falta, ¿eh? Todo el barrio está diciendo que este payaso está entrenando acá, ¿cómo es? Y porque está acá, ¿eh? Sí, ya sé, Rosita, lo acabo de ver, pero ¿qué hace entrenando acá él? Hay que ir un paso adelante de los acontecimientos y ver más o menos qué se propone el individuo para... ¿De qué hablas? No sé, de eso, Bien, campeón. ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Vamos para la foto? ¿Cómo le querés hacer? ¿Posada o querés que hagamos trabajo? Un poco y un poco, con gente del barrio. ¿De dónde es gente del barrio? Carrillo, busca gente del barrio y necesitamos gente del barrio. Yo no soy empleado tuyo, hermano. Anda a buscar gente de barrio, Carrillo. Chapo, busca gente del barrio, dale. Para ¿sí? Esmerate, Chapo, Por favor, basta de la fotito, la basta, por favor, ¿hasta cuándo? Para. Una cosa, Oso. ¿Qué querés? ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? De que soy así, no tengo una foto con vos, una sola. No, ninguna foto. No me saques la foto, hasta acá no quiero foto. Lo que pasa es que quiero hacerse famoso con Ringo de Genaro, ¿viste? Quiero volver a la foto con Ringo de Genaro. Dándole la toalla al primer round va a volver vos. Innecesario, Carrillo. ¿Innecesario qué? Ubicá a tu aguatero, Turco. Innecesario, Carrillo. ¿Qué tal con esto? ¿Qué en serio qué? No, para. Mira, te la Pará que Basta, che, ahora nos tenemos que llevar todo bien. ¿Sí? Nos tenemos que llevar todo bien porque vamos a ser todos socios. ¿No te dijo, Ringo? Que arregló con Gareth para que lo represente, ¿no te lo dijo? Ah,
¿qué estás diciendo? Ah, ¿en serio no te lo dijo? Habla con Ringo, ¿eh? Para. Es una joda. Andale, habla con Ringo. ¿Lo estás jodiendo? ¿Cómo te vas a estar jodiendo? ¿En serio, papá? Lo tenemos que llevar bien. Mirá. ¿Qué es eso que van a hacer? No, ¿Vas a representar a Genaro ahora? No pasa nada. No, que no pasa nada. Sí que pasa. Pasa, acabo de escuchar. ¿Qué pasa? No me saco ninguna foto. ¿Me explicás esto? No me saco ninguna foto. ¿Me explicás esto ya mismo? No, te puedo explicar esto porque tengo que ir a buscar a Camila. Después te explico. Tranquilo, sacate foto con la gente. Muy lejos no vayas porque está acá, ¿eh? ¿Cómo que está acá? Ven. Está muy cerca de que vas a representar ahora. Yo en tu lugar estaría bichando un poco más. Consejo de hombre, de campeón. Atento, ¿eh? ¿Cómo están con el tema del juicio? O sea, ¿están en el juicio con la tenencia? Sí, sigue, siempre va a seguir, siempre. Escúchame, no te jodas si te cambio de tema, porque realmente no me gusta hablar de esto. No, discúlpame. No tomes a mal, pero prefiero decírtelo. Está bien, sí, claro. Bueno, Perdona. No, por favor, gracias. ¿Vos estás mejor? ¿Sí? Sí. ¿Segura? Segura. ¿Segura? Segura. Porque hoy te vi llorar, la verdad me pareció raro, vos que sos tan pispireta, tan chispita. Estabas ahí llorando. ¿Pispireta? Pispireta, divertido. ¿Qué no se usa más? ¿Eh? ¿Por qué haces esto por mí? Es que lo hago por los chicos. Gracias. De nada. Sos muy bueno vos. Interventor, Martita. Manuel. Estoy ocupado, Alejo. Sí, ya veo, pero ¿me das 5 segundos? Manuel, ¿por qué no cerramos el tema de la sucesión? ¿Sí? Contame, ¿qué pasó con Garay? Dale, contame. De verdad, yo creo que te puedo ayudar, Manuel. No. Ese tipo es una lacra, Alejo. Bueno, está bien, eso ya me lo dijiste 1000 veces, pero Manuel, eso pasó hace mucho tiempo. No pasó, está muy adentro, está más vigente que nunca. No pasó. No, me despierta violencia ese nombre. Es terrible lo que me pasa. ¿Vos estás con Brenda? Bueno, llámala por su nombre. Estoy con ella, ¿no? Pero ese apellido no quiero que se pronuncie en el cuartel ni en ningún lado. Me hace mal, en serio. Perdón. Oso. Vení ya para el club, Alejo, ya. ¿Qué pasó? Vení. Voy al club. Ya ven. Oso, esto es una vergüenza. Si hay que pararse de mano, yo me paro, ¿eh? Molde. Jefe, ¿se le puedo hacer una pregunta? Ahora no. Diego, sacame al turco de acá, por favor, sacámelo. Esa es una decisión del turco, chicos. Flaquito, no seas irrespetuoso, ¿eh? Si el oso te dice que quiere que se vaya, se va. Molde. Pero déjame que vea si ese Pancho boquea algo. Oso, no puede ser verdad lo que dijo este tipo al Ringo. Es verdad. Parece que le van a escupir la asado. No va a escupir nadie la sal, no se sabe todavía. Mirá. Mirá cómo denigra a la gente. ¿Qué le da plata, nene? La verdad, qué lindo tatuaje que tiene la Choli. Mandul, ¿no es hijo tuyo este no? Pibe. No, nada. Chao, campeón. Me hiciste dudar, ¿eh? Resultaste, ¿eh? Me hiciste dudar. Resultaste. ¿Qué junás? Te estoy carpuceando, guachín. Tu hermana me carpucea. Y a mí tu tía, Gil. Oso, ¿qué parece? Ah, bueno, ¿qué mierda está haciendo este payaso acá? ¿Vos sabés algo de Garay y Ringo? Parece que Ringo le vendió la bragueta a Garay. Garay lo contrató para ser su manager, ¿podés creer? Sí. No está mal, ¿o no? No está mal. Un poco frío puede estar, pero le ponemos unas pantallitas, ¿viste? Un montón. Claro. Y tu amigo igual no va a tener problema. ¿El oso? Sí. No, el oso es mi hermano, el oso está todo bien. No pasa nada. Bien. ¿Bien? ¿Estás contenta? Sí. Bueno, dale que te llevo, vamos. No, me tomo un taxi. Pero dejá de embromar, te llevo yo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Hace falta igual salir por el gimnasio? ¿Qué pasa? ¿Que tenés miedo que te vea el turco? ¿Turco? ¿Me ve? ¿Qué me importa que me vea el turco? Sí, bueno, entonces... Escucha lo que te estoy diciendo. Vos no me podés poner una traba en este contrato a ver si no... ¿Qué hace Diego acá? No sé, lo habrá venido a ver el turco. ¿Se puede saber qué haces? ¿Por qué te escondes de Diego? No me estoy escondiendo de Diego. ¿Te estás escondiendo? No me estoy escondiendo de Diego. Que tenés miedo que te vea, ¿no? ¿Que me vea qué? Tenés miedo que piense algo malo. ¿Que piense algo malo? ¿De qué? ¿Qué va a pensar algo malo? No sé, ¿qué te reís? ¿Qué te reís? No, nada, que me pareció que podía ser chistoso.
Escúchame, hay una salida por atrás, ¿querés ir por ahí? Ahora me lo decís. Listo, campeón, nos fuimos. Bañate, duchaste, ponete lindo, que nos vamos a tu casa a sacar una foto para mostrar el contrato. ¿Vamos a ir a mi casa ahora a sacar una No, foto? no, Me tiene que ir al peluquero y al dentista. No, otro día. No, tengo que ir al dentista ahora. No tiene que ir, tiene un perno y corona, quiere que se le caiga el diente. Álvaro, el perno y corona. Él maneja la cara. Bueno, agarren el asiento ustedes. Te acompaño, dale, vamos. Vamos, dale. Chao, muchachos. Gracias por todo. Che, Oso, hay que cambiar la lona, que está arruinada. Por favor, en serio. Vas a besar vos la lona, bagallero. ¿Y el Ringo dónde está? Rigo se fue con la señorita con que vino hoy, que es Garay, con lo cual más o menos se podría decir que el contrato estaría firmado. ¿Cómo se nos pudo pasar esto? ¿Cómo no lo vi venir? Pará, esperemos que venga Ringo, nos explique y se me vaya. Que me explique nada. Sí. No me tiene que explicar nada. Me tiene que decir realmente que no es cierto. Eso me tiene que decir. ¿Qué haces? ¡Oso! ¿Qué haces? ¿Me querés ¿Cómo me escupís envenenar? al piso? ¿Me querés envenenar? ¿Vos me querés cagar el piso? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Cómo es esta cerveza venenosa? Pero que sea la mejor cerveza que hay. No es la mejor cerveza. ¿Cómo que no es la mejor? ¿Me querés envenenar? ¿No pisás ahí? No, por favor, ¿cómo es esta porquería? Pasá. Ah, este está loco, Busca el piso. Decime que no. Ah, no lo pisas ahí, Stanislario, no pisas ahí. No me limpié los pies que mucho. Que no. ¿Que no qué, Oso? ¿Sabés lo que estoy hablando? Decime que no. Voy a trabajar con Garay, listo. Me vendiste el alma al diablo. No le vendí nada a nadie. El alma al diablo. No lo puedo creer. Pero calmate un poco, ¿qué te pasa? ¿Qué te sofoca? No pasó nada. ¿Qué pasó? Cálmense, lo importante es que vos firmaste algo. No firmé. Una cosa de intención, no sé qué cosa. Una carta de intención. Una carta de intención. Ah, ¿Qué qué es? bien. Me llamó la madre de Javier para agradecerme lo del seguro. Bueno, ¿y? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Le diste esa platita? ¿Se la diste a la madre? Pero necesitaba guita, no tiene un peso. Está manchada con sangre esa Está plata. manchada guita. El hijo se murió por esa guita. A ver, ¡paren! Lo único importante es que si firmaste algo, esa carta se puede romper. Si es una carta de intención, se rompe y ya está. Ahí tenés, Sí, ya mirá. está, no hay Ahí tenés, problema. Se ahí rompe. tenés. Bueno, ¿Ya? ¿Calmás? Sí. ¿Ves que me decís? ¿Eh? Sí, así que. Sí. No, porque me decís que lo que pasa, yo quise ayudar a la madre, nada más. Ayudar a la madre. ¿Cómo puedes trabajar con esa basura? ¿Cómo se te puede ocurrir trabajar con esa basura? ¿Pero qué te pasa? Estoy pensando en todo. Necesitaba la plata esa mujer. También pienso en vos, pienso en todo. La plata se la vamos a devolver. No, A Garay se la voy a devolver. yo se la voy a devolver. ¿Pero qué te haces el orgulloso? Voy a ir- ¿Te quiere salvar? ¿No te cuenta que te quiere salvar? No, pará. Lo importante es que si vamos a hacer un trato con Garay, que ponga la que tiene que poner. Perdón. Sí, así que esta plata, si yo se la devuelvo, le cobramos un contrato como tiene que ser. ¿Desde cuándo es un Hacemos negocio? un negocio. Pero es un ¿Cómo negocio, es un negocio. Por supuesto. ¿Desde cuándo es un negocio? ¿Qué me perdí yo? ¿Cuándo viramos? ¿Cuándo cambiamos el rumbo acá? No tenés que perder nada. ¿Cómo hacer negocio con un mercenario? Vos tenés que entender que Ringo necesita un buen contrato. Lo que necesita es una revancha y con dignidad. Lo que necesito es estar con mi hijo, Oso. ¿Puedes entender eso? Si vos arreglás con Garay, no vas a perder a tu hijo. Tu hijo te va a perder a vos. ¿Por qué decís eso? ¿Eh? No me va a perder. ¿Qué te pasa? Mi hijo necesita vivir bien, se merece. Necesita vivir, pero con dignidad. Pero si tenemos dignidad, nosotros... ¿Qué dignidad? No La plata no te da siempre dignidad. tuvimos dignidad, No, carajo. ¿qué tenemos tiene más que ver? hambre que dignidad, eso es lo que No quiero tener más hambre. Quiero tener hambre. No quiero tener hambre. Perdón, ¿interrumpo algo? ¿Qué haces acá? Hola, ¿no? Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Qué linda que estás. Sos un caramelo. ¿Qué llegaste recién? Recién, sí. Ah. Recién. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Qué hiciste hoy? ¿Yo? Sí. ¿Qué hice hoy? No Hoy hoy estuve en el barrio porque fui a hablar por el tema de las denuncias porque hay no importa, es re largo, después me vas a decir que te dejo para el final mejor. Bueno, es que no me gusta que me dejen para el final, por eso. Te dejo para el final. ¿No? ¿No? No, Te queda muy lindo. sí, me voy a Sí. cambiar. No, para que tengo una sorpresa. ¿Qué? Cerrá los ojos. ¿Qué? Cerrá los ojos y cerrá los ojos. Abrí la mano. Cerrá los ojos. No abras. No abras, te estoy diciendo que no abras. ¿Qué? Esperá. Abrí. Te amo. ¿Y? Son hermosas. Sí. Pero... Caras. Te dije que igual no quería gastos. Va, Camila, son nuestras alianzas. Nos casamos en unos días. A mí no me importa el gasto. Me importan nosotros. ¿Te gustan? Sí. ¿Sí? ¿Te gustan? claro. Entonces, demostrame que te gustan. Yo te amo, Camila. Yo también. Son muy lindas. Sí.
Rosita, te estoy batiendo la posta yo. Si te digo que está todo liso, vos dormís sin frazada. No, no, guachi, prefiero que no. De verdad, le prometí al jefe que no, se va a enojar. Rosy, está todo bien, en serio, vení, vamos. ¿Dónde está el jefe? Tranca, salió, vuelve tarde, el oso. Quédate tranquila. ¿Salió? ¿Qué salió? ¿Con la chica? Salió, qué sé yo. Yo bigote no soy, pero cuando sale, vuelve tarde. Así que dale, vamos, vení, Rosy, tenemos tiempo. Vení. Espera. Primero las damas. Un consejo, Rosy. Sí. Tenés que amotinarte, ¿eh? Y no sé qué es eso. Para derribar a los rivales en el ring, tenés que amotinarte. Tenés que cambiar abajo, ¿entendés? Tenés que dar pelea, Rosy. Si dudás, te boletean. Ese es mi primer consejo. Y el otro, cuidá esa carita hermosa que tenés, Rosy. Ay, dale. ¿Seguro no viene el jefe? Tranquila, que no viene, en serio. ¿Y que nunca así se casó el jefe tampoco? ¿Qué sé yo? Medio canuto el oso, no cuenta nada. Pero bueno, dale, tenemos tiempo, así que aprovechemos. Vamos a pelear. Izquierda, derecha, Rosy. Izquierda, derecha. Vamos, Rosy. Vamos, móvete, Rosy, móvete, Rosy. Vamos. Vamos, Rosy, izquierda. Pensá, Rosy, pensá. Vamos. Esa, Rosy. Vamos. Pilotea bien, Rosita. ¿Sí, está bien? Encima con elegancia. Sos regata, loca. ¿En serio, no? El oso. El oso volvió antes. Vení, Rosy. ¿Qué pasó? Vení, escondelo. Anda al vestuario. Rosy. En la Argentina. Cerveza. Ah, cerveza Garay. Pensar que yo podría ser dueña de todo esto, ¿no? ¿Verdad? ¿Vos sabés lo que pasó con mi tío? Porque yo estuve revisando los papeles de la venta de la fábrica. Mi papá lo odia, algo pasa, pero él no me cuenta. ¿A vos no te dijo nada? No, tu viejo nada. Bueno, vos sabés cómo es tu papá, es un tipo muy reservado, ¿no? O sea, no cuenta nada, no le conocemos ni una novia. Bueno, en realidad sí. Sí, una sí. Sí, dos. Pero bueno, son muy parecidas. Por no decir- Sí, ya sé la historia, ya la sé. Y hablando de novias, ¿con Brenda pasa algo? ¿Con quién? Mi prima. No, nada. ¿Vamos al cine? ¿Al cine? ¿Quién será? ¿Cómo va? Pasa. ¿Todo bien? Pasa. Bien. Perdón, Eva, Lucrecia, una amiga. Bueno, ¿Querés que te pida un taxi? no, está bien, lo tomo abajo. ¿Seguro? Sí. ¿Segura? No, bueno, Chau. dale, bueno, hablamos. Chao. A ver. ¿Y? Epa. ¿Qué pasa? ¿Me querés dar celos? No. ¿Seguro? No puedo creer que me va a echar, Rosy, Ni arranqué y ya me va a echar. No nos va a junar el oso, quédate tranquila. ¿Qué no? Sí, no me quedo tranqui, es mi sueño. Lo único que quiero es ser campeona, empezar a boxear y ahora no me va ni a entrenar ni nada. Me va a echar de acá a la noche como un gato, no lo puedo creer. Rosy, haceme caso, está todo bien. No está todo bien, guachín, ¿qué? ¿Qué haces? Pensé que daba, Rosy. ¿Qué da qué? El besito. ¿Qué hacemos? Oso, la amiga quiere dormir acá. Le dije que no es para baños. No es para mujeres el baño, ¿no? ¿Qué? ¿O no? Yo, no. No, porque solamente también pensaba que si dormía acá, entre que voy y vuelvo, pierdo mucho tiempo, ya arrancaba listo. El Delta Boxing Club es una institución seria de aprendizaje y educación. Es un templo sagrado, no un alojamiento ni pensionado. Sí, verdad. Y le pido entonces disculpas y no va a volver a pasar nunca. Bueno, buenas noches. Nos vemos, Rosy, después hablamos. No, No. Hola, estabas aquí, mira. Qué suerte, mi vida.
¿Cómo estás? Bien, hijo, bien. ¿Bien, viejita? Sí, menos mal que estás aquí porque yo necesitaba hablar contigo. ¿Qué ¿sabes? pasa, decime? Y tú sabes cómo soy yo. Que hace unos días que tengo una pelota aquí que me está dando vueltas y vueltas y venga la noria. Y tú sabes cómo soy, que si no la saco me va a reventar y voy a salir con los pies para adelante. ¿Qué pasó? No, como pasar, todavía no pasó nada, pero va a pasar. Porque yo lo huelo, lo siento, como sigas con la idea de ponerte otra vez los guantes. Mamá, basta. No, basta nada. Me quedo, quedas ahí. me quedo acá, Si me tú quedo. te has olvidado que has perdido un hermano con la inmundicia y el box, yo no. Hemos enterrado ya a Ramón. Hace poquito al niño Dos Santos. ¿Pero qué esperas tú para entender, eh? Pero nada, a mí no me va a pasar eso. Ah, no te va a No pasar. me ¿Pero va no a te das pasar cuenta que este deporte es demoníaco? No, mamá, no digas así. Es un deporte, es boxeo, es deporte. Así es deporte, Sí. es una porquería. No puede seguir con eso. Tiene que terminar. El niño necesita un padre. Y el... ¿Qué es todo eso que tienes ahí? Ah, no, esto son nuestros bolsos porque nos mudamos. ¿Aquí? Claro. Ay, gracias, Dios mío. Ay, hijo, por favor. ¿Viste? ¿Ves? Ay. Me retás por fin. Qué alegría me das. Una Anda, al familia, fin. una Menos familia. mal, sí, hombre, sí. Sí, Santino no puede estar más de acá para allá. Gracias a Necesita Dios. una contención. Al fin vamos a volver a ser una familia como la gente, ¿ves? Sí, mira No, qué linda que somos. y ya mismo saco sábanas nuevas. No, yo me ocupo cuando vengo. Vos No, quédate tranquilo. no, que estoy muy Qué contenta. alegría, ¿ves? Verás cómo se le pone la cara a Santino cuando No, lo ve así. bueno. Así te necesito, así. Oye, tú no creas que con esto yo me olvido del otro, ¿eh? Si tú te vuelves a poner los guantes, olvídate de la casa, de la comida y de tu madre, ¿ok? Sí, mamá. No te olvides. Sí, mamá. A ver, las sábanas. Qué gallega dura, Dios. Hola, ahí estaba yendo, dentro de media hora. No, está bien, no tengo ni idea de los turnos. Te llamo para ver cómo está Santino. ¿Está mejor? Ah, está bien, está durmiendo ahora. Bueno, menos mal, me alegro entonces. ¿Y vos cómo estás? ¿Todo bien con tu novio? Digo, por lo que pasó en el club. Sí, todo bien. La verdad que todo bien. Bueno, mejor así, entonces. ¿Cuándo se casan? En 15 días. ¿Por? Nada, es curioso nomás. Te veo mañana. Beso. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Sí. Uy, ¿qué pasó? Hablé con Andrés, el fiscal. No, ¿qué pasa con vos? Estás rara. Nada que merezca una charla. ¿Te cuento lo del fiscal? ¿O estás muy cansada? No, contame. ¿Qué? A ver, para avanzar, me dijo que va a mandar a hacer unos estudios ambientales. El tema es, me aclaró, van a auditar la cervecería. ¿La cervecería? Está sobre el mismo afluente. Pero la cervecería no desecha tóxicos. Todas las fábricas de la zona van a ser auditadas. Perdón, ¿y esto? Diego. Ya sé que Diego, pero que se van a casar nomás. Sí, nos vamos a casar. Ya sabés que nos vamos a casar. Si yo estaba acá, esto no pasaba. Camila, no te podés ¿Viniste acá a hablar casar. de Diego? No viniste acá No. a hablar de Diego. ¿De qué viniste a hablar? Del fiscal. ¿Del fiscal? Dale, ¿qué? Bueno, este tema, viste, que mi viejo, tu viejo, se odian hace tanto y no sabemos bien por qué. No sabemos bien por qué. Mi viejo no habla del tema. A ver, yo no te digo que seamos familia feliz, que pasemos las Navidades juntas. Eva, ¿de qué viniste a hablar? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Alejo. ¿Qué pasó? No quiero hablar. ¡Vamos, bomberos voluntarios! El bombero tiene el corazón atado a la sirena. ¿Usted tiene el corazón atado a la sirena? ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Fuego! ¡Fuego contra fuego! El bombero tiene fuego en el corazón. La manguera tiene agua. Las venas, sangre. Entrenen, a ver la soga, vamos. 1, 2, ¡ya! No, así no. No, como te enseño. Tener el saco. Firmeza. De esta manera, ¡tac! La soga es continuidad del brazo. Si llega hasta arriba, le hago la autobomba con un cepillo de dientes. Más respeto al superior. Señor, no haga fuerza, ya entendí. No es fuerza, es concentración, es empuje. Señor, ya sabemos que tiene récord en ascenso, no nos humille. Jefe, ya pasaron las 48 horas de la suspensión. Ya estás trabajando otra vez. Le traje fresco y batata, lo saqué del negocio. Bien, cachito. Bueno. ¿Vos te enojás porque te exijo? Yo no. ¿Sabés por qué te exijo? Quiero que seas mi sucesor, ¿entendés? Sí, más o menos. Bueno, algo es algo, anda. Llévalo.
Mi amor, te llamo a la tarde de la oficina para arreglar lo de la degustación. ¿Qué degustación? La del catering. Tenemos que hacer la degustación del catering. Sí, me olvidé. Sí, habla vos con la ambientadora porque yo no distingo un florero de una compotera, ¿está bien? Sí. Sí. Te amo. Te amo. ¿Sabés qué me gusta de vos, Di Gennaro? Que sos ubicado. Sabés cuál es tu lugar y cuál no. La verdad que no sé de qué me estás hablando. Sabés perfectamente que te estoy hablando. Es una buena virtud la ubicación. No la pierdas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No arranca? ¿Podés creer que no? A ver. No, yo la verdad que no entiendo nada de esto. No, voy a llamar a un remis. Es raro. ¿Un remis? Sí, un remis. Sí, un remis. ¿Querés que te lo llame? Sí, por favor. Igual estoy por terminar el turno. ¿No me querés esperar y te llevo? En la moto, digo, a no ser que te dé miedo. No, miedo no. 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 Bueno, termino y te aviso. ¿Sí? Sí. Dale. Estás hablando, de repente, ¡pum! Pero la abuela dijo que me venía a buscar ella. Sí, pero yo hablé con la abuela y le dije que venía yo y también le dije a tu papá. Así que podemos ir a comer, si quieres una hamburguesa. ¡Champion! Sí, mi amor, pues lo que quieras. ¿Cómo andás? ¿Champion? ¿No? ¿Vos de gira? Gira. ¿Para qué estás enano? ¿Qué querés? ¿Una mila con frita, una raviolada? ¿Qué querés? No soy enano. Sí, tenés razón, es el más alto. ¿Qué decía? Oíme, tengo un montón de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, podemos ir a almorzar. Sí. Podemos ir de fichines. Esa. Podemos ir el paintball. Ese es el paintball. paintball, está buenísimo. Y si no, podemos ir de shopping también. Podemos ir de compra. ¿Qué hacemos? En ese orden me parece que está perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a divertirnos, vamos a pasar de día. ¿Vamos? No tengo un jet privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. Me gustas tú, te gusto a ti. We got love and it all came free. No need for black cards to spend a little time. You changed the way I feel, now you my only dime. My golden little nug, my diamond in the cut. Your love is all I need when times are feeling rough. Your words are so sweet that I couldn't get enough. I'm hooked on you now. ¿Qué es este lugar? Ni idea. ¿Y para qué venís? ¿Vos qué te pensás? ¿Que porque me traes en moto, tuvimos otras charlas, tenés derecho a indagarme? No, bueno. Ubicate. Bueno, chistosa te preguntaba. No, Gracias nada. por traerme. No, nada. No, en serio, decime, ¿qué es este lugar? Ubicate, curioso. Gracias. Chau. Chao. Esta es la autobomba de siempre, ¿no? Tenés que estar muy desesperado, ¿no? Muy. Para rebajarte y venir a verme tenés que estar muy, pero muy desesperado, ¿sabes? Tengo a mi representado entrenando aquí al lado, por eso vine. Cerremos de una vez por todas la sucesión. ¿Qué sucesión? ¿Qué me decís? Una estafa, querrás decir, la estafa que le hiciste a mi mujer. Ahora, si querés lavar tu conciencia, anda preso. Yo duermo muy tranquilo. Sí, claro, si no tenés escrúpulos. Cualquiera duerme así. Yo la adoraba a mi hermana, ¿entendés? Y no voy a permitir que sugiera lo que está Dime sugiriendo. vos, ¿qué me vas a permitir a mí o no permitirme? ¿Qué te pasa? ¿Por qué alguna vez no te haces cargo de algo? ¿Qué? Sí. La jugás acá de héroe, en este lugar, en esta ratonera descacarada. De héroe valiente. ¿Y sabés lo que esconde en el fondo todo eso? A un cobarde que nunca se atrevió a vivir. Vos sos un pobre resentido. ¡Bárbaro! ¡Qué bien me conocés! ¡Qué bárbaro! Además estoy re loco. Tomátela, porque te mato, me entrego, voy en cana y soy feliz. Tomás que andar. Pero firmá esos papeles, así le dejás algo de plata a tu hija. Ya la jodiste a mi hermana. Tenés la dignidad de no joder a tu hija. Y es al pecho. Estás dormido, ¿eh? Estás dormido. ¿Qué? Te dije que pares. No, pero me está preguntando algo. Te dije que Pero me pares. está preguntando- Venga, vaca, dame 10. Dame 10, cualquier cosa, me da.
10 al pecho, 10 al pecho, 10 al pecho. ¿Estás dormido? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Pará, ¿qué te agarrás conmigo? ¿Qué te pasa? Dame 10, dame 10, dame 10. Haz lo que te digo, carajo. Estoy haciendo lo que me pedís. Así. Rosa, ¿qué ves? ¿De qué? Ve que no ve nada. Dame 10, dame 10, dame 10, dame 10, dame 10, dame 10. Mirad, 10 al pecho, 10 al pecho, 10 al pecho, 10 al pecho. ¿Lo ves? Rosy, ¿todo listo, Rosy? Perdóname por lo de ayer, ¿viste? Eso que te quise hacer. Lo que pasa es que pensé que daba. No, sí. No, no daba. Igual está bien. Ya está todo bien. Disculpa vos también que te pegué. Bueno, dale, te perdono. Gracias. Bloque. Uy, vaya. Bloque. ¿Van a arrancar? Genial, vamos, sé con onda. Vamos, pónganse en la subida. Hola. Juan José, oye, Santino, que no está en el colegio. La malnacida vino y se lo llevó. ¿Cómo? Se lo llevó, vino, lo buscó y se lo llevó. Yo me ocupo, olvídate, yo me ocupo. ¿Qué pasó? Nada, mi ex se llevó a mi hijo otra ¿Qué? vez. ¿Te acompaño? ¿Y para qué le habla tan así? Cuando yo sea capanga también me voy a hablar así. Pasa con el cordón ahí. Quédate piola, Rosy. Lo va a matar. ¡Jefe, le duele! No hay dolor de boxeo esto. Levántate, dale, levántate. Es un papelón, levántate. Te están mirando, mirá. Los campeones se levantan. Levántate, te dije. Levántate. Flan, sos un flan. ¿A qué querés? ¿A qué querés? ¿A qué? 2 minutitos te doy, ¿eh? Pensalo bien. Pensalo, ¿eh? Pensalo si es para vos esto. Pensalo. Guachín. Vení, guachín, vení para acá, vení, chaca. Hola. Hijo, ¿dónde estás? Por ahí. Sé que estás en ese club, así que andate de ahí. No me jodas más, vieja. ¿Cuándo vas a terminar con todo esto, eh? ¿Vos me estás llamando para esto? No, te llamaba porque necesito pedirte un favor. ¿Podés venir a mi trabajo? No puedo ahora. ¿Pero qué pasa? ¿No me vas a ayudar en nada? Hijo, es urgente. Necesito que vengas. ¿Puede ser? Oso. ¿Por qué no probás con pilates? Mucho mejor para vos. Anótate ahí, dale. Sí, me tengo que ir. Listo, dale. Chao. Jefe, y Ahora por ahí no. quería entrenar un poco conmigo. Sandra, dale lo que te pedí. Ah, sí, ya vengo. Dale. Es un acomplejado, siempre se sintió inferior a mí. Ahora quiere que yo me arrodille para firmar la sucesión. ¿Qué pasó? ¿Hablaste Hola, con el hija. tío? ¿Qué te dijo? ¿Qué puede decir ese matafuego de cuarta? Nada. ¿Por qué decís así? ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? ¿Qué tenés acá? ¿Te pegó? Me va a pegar, está decrépito. ¿Qué puede pegar? Permiso, hola, ¿qué tal? Justamente venía a hablar con usted. ¿Nos conocemos? Sí. Alejo Correa Luna, abogado. Abogado. Hola. ¿Y qué lo trae por acá? Básicamente venía a pedirle la mano a su hija, pero nada. Sí, buenísimo. No, soy el abogado de Juan José Genaro. Quería hablar con usted algunos temas contractuales sobre la propuesta que usted le hizo. Cosita. Se gasta el sueldo de vigilador en un abogado. Me da ternura. Pasemos a mi escritorio. Claro. Estoy en un momento familiar, ¿qué pasa? ¿Y hasta cuándo dura tu momentito familiar, Turco? Necesito hablar con vos. A ver, ¡Carizo! ¡Carizo! ¿Cómo seguimos hoy? No sé acá lo que diga Santino, el maestri. Tengo sueño, quiero ir a mi casa. Listo, vamos al club a bajar las papas fritas entonces. Tengo que entrenar. Nos vemos en el gimnasio. Meta, llama Ringo. ¿Y lo atendiste? No. ¿Y por qué no lo atendés? ¿Por qué no? Porque no sé qué decir. ¿O qué hacemos no, entonces? No sé. ¿Querés ir a la cancha? Te llevo el cilindro. ¿Vamos a ver a Racing? ¿Compro entradas? Soy independiente. Amarre como mía. ¿Por qué me dijiste que era independiente? Yo no sé. Bueno, ¿qué hacemos decirle otra entonces? cosa. ¿Qué? El club, no sé, llévalo a entrenar. ¿Querés verme entrenar? Vamos al club, me ves a entrenar, ves cómo entrena un campeón. Al club voy con papá. Ya está, listo, mi amor, vamos porque es tarde. Está empacado, ¿eh? Está empacado, ¿eh?
¿Qué haces? ¿Qué haces? No era necesario, pero muchas gracias. Sí, para toda la muchachada. Muy bueno, gracias. Igual me gustaría que cuente la plata que le dejé, ¿eh? No hace falta, confío en vos. Se lo agradezco. De todas maneras, yo necesito la carta de intención que firmó con Ringo. Yo creo que se están precipitando, porque les convengo. Si no se dejen llenar la cabeza. Yo entiendo todo esto del romanticismo, lo poético del gimnasio, pero Ringo tiene una realidad. Y esa realidad es muy problemática. Sí. ¿Y usted cree ser la solución? Soy su solución. Bueno, eso lo vamos a ver cuando cerremos un contrato en serio, ¿sí? Por ahora, necesito la carta. Sí, ya no te la va a dar. Pa, ponete hielo. No hace. Ponete hielo, pero te va a quedar negro. Después. Papá, no seas. Yo necesito hielo, mucho hielo. Alta temperatura, que vengan los bomberos que me estoy quemando. Necesito mucho hielo. ¿Tenés hielito, ¿no? Y primeros auxilios también. Acepto todo. Ajá, sí, mira, el trajecito de enfermera me queda pintado. Sí, la verdad que sí, no lo voy a negar. Me cabe duda. Pero dudo que lo llegues a ver alguna vez. ¿Querés apostar? No quiero que pierdas tu economía. No, hablando en serio, me pareces un chico lindo, me pareces gracioso, carismático, haces chistes inteligentes, o no tanto, que a las chicas suelen gustarles, pero amigos, ¿dale? No, dale. No creo en la amistad entre hombre y mujer. ¿Cómo que no? Lo mal que haces, existe, sí, yo tengo amigas de la primaria. Sí. Señor. Sí. Aquí tiene. Gracias. De nada. Ay, si no me lo sacaban, lo mandaba a la guardia y lo picaban a ese tipo. Señor, hay que predicar con el ejemplo y usted acaba de hacer exactamente lo contrario a lo que trata de enseñarnos. Te enseñé, soy un hombre, antes de bombero soy un hombre. Se los enseñé a ustedes. Además, lo que vieron ahí era un hombre en acción. Hay que atacar el problema, no al hombre. No, ese es el problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que nació ese tipo. Ese es el problema. Jefe, si una vez se prende fuego la casa de Garay, ¿qué hace? Raja, por favor. ¡Raja! ¡Rajen de acá! Si hay un fuego se apaga, son bomberos. No importa quién sea, si hay un fuego se apaga. Vení, al fin. Vamos a la cocina, dale. No, voy a la cocina, igual. ¿Me puedes escuchar una vez, vieja? Que te quede claro, te guste o no, voy a estar cerca del oso. Y cuando tome la decisión le decís quién soy. No. No. Él no es tu padre y nunca lo va a ser. Es mi papá y lo va a hacer. Déjame de joder, déjame hacer mi vida una vez.